Buenas tardes, queridos hermanos. Es un placer el volver a encontrarnos a través de este medio y poder compartir juntos de la palabra del Señor. Vamos a suplicar que nos guíe y nos dirija a través de una oración y luego entramos directamente ya al estudio de su palabra. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos a ti porque una tarde más, Señor, nos permites compartir juntos de tu palabra. Queremos rogarte, Dios mío, que tengas misericordia de nosotros y nos puedas ayudar a entender y a comprender tus verdades infinitas, Padre. Queremos rogarte que nos dé de tu Santo Espíritu para entender y conocer y comprender de esta verdad y que por medio de él también, Señor, tú nos ayudes a poder aplicarla en obediencia a nuestras vidas. Agradecidos estamos a ti por disponer de tu palabra, Señor, y por haberte revelado a través de ella. También confiamos, Señor, en el poder que tú tienes para que por medio del Evangelio que por ella nos has anunciado, Señor, tú puedas seguir trayendo salvación y vida eterna a cuantos así, Señor, tú les des fe para creer y obedecer tu palabra. Padre mío, gracias y ponemos este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues en la voluntad del Señor hoy vamos a acabar con esta serie que ya hace unas cuantas semanas pudimos comenzar y en las que hemos estado viendo pues lo que titulábamos como nuestra obligación con las Escrituras, la obligación que todo creyente, que todo cristiano tenemos con la palabra de Dios. Y a lo largo de este tiempo hemos estado viendo a la luz de la palabra diferentes características que todo verdadero cristiano que ama al Señor ha de manifestar, ¿verdad?, en su relación con Dios mediante su palabra. Estas características que hemos visto hasta el día de hoy son recibir la palabra, orar con ellas, alimentarnos de ellas, obedecerlas, honrarlas, estudiarlas, predicarlas, enseñarlas e imponerlas. Y hoy vamos a terminar con estas dos últimas características que veremos que están ligadas a la relación que con la palabra de Dios tenemos en esa obligación, en esa responsabilidad de vivir todos y cada uno de nosotros los cristianos. La primera característica que vamos a ver hoy es discipular con ella. Miren, como ya pudimos ver la pasada semana, es responsabilidad de todos cristianos, de todos los cristianos, de todos nosotros, cumplir con esa gran comisión que Cristo dejó a su iglesia, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa comisión de llevar y enseñar las verdades de la palabra de Dios. Pero esto evidentemente tiene un propósito, un fin que Cristo mismo les dijo a sus discípulos, a los suyos, y es ir a hacer discípulos. Así lo podemos leer en Mateo capítulo 28, en el versículo 19, cuando Él les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que por medio de la proclamación y la enseñanza del Evangelio, Dios puede obrar con poder por medio de su Santo Espíritu para traer a salvación a las personas que la escuchan y para hacer de ellas seguidores de Cristo. Así que por lo tanto es también entonces nuestro deber con cada una de estas personas a las cuales les hemos compartido y proclamado el Evangelio, a las que Dios ha salvado, ha traído a salvación, pues nuestra responsabilidad es también capacitarlas con la misma palabra para que sean seguidores de Cristo y que luego también ellos a su vez puedan hacer lo mismo, ir, proclamar, predicar y enseñar la palabra de Dios a otros para que el reino de Dios se siga extendiendo y creciendo. Miren, queridos hermanos, sin lugar a dudas, el interés de Cristo, que es también, por lo tanto, el interés que tiene Dios, es que su reino se extienda y crezca, y que éste sea formado cada vez por más y más discípulos, hombres y mujeres, seguidores de Cristo, que le adoren y que le sirvan glorificando su nombre,
participando asimismo por medio de la predicación y la proclamación del Evangelio, para que su reino siga creciendo y extendiéndose por toda la tierra. Miren, cuando el Señor Jesucristo les refirió a sus discípulos las parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura, Él estaba hablando de ese crecimiento del reino por medio de su Evangelio. Y así leemos en Mateo capítulo 13, los versículos del 31 al 33, estas dos parábolas. Dice así la palabra. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Miren, este es un efecto, el efecto del crecimiento, que solamente se puede producir cuando es proclamado el Evangelio de Cristo y hacemos nuevos discípulos, los cuales, como estamos diciendo, son enseñados, son capacitados con la palabra de Dios para que luego ellos también a su vez salgan a ser discípulos. Si encontramos un ejemplo claro en la palabra, lo vemos, por ejemplo, en el apóstol Pablo. Él fue un seguidor y siervo de Cristo que entendió perfectamente el efecto permanente y acumulativo de la multiplicación. Y por ello vemos como él, el apóstol, se lo recomendó de todo corazón también a Timoteo, para que a su vez también Timoteo pudiera hacer lo mismo y así dar continuidad y crecimiento generación tras generación. Miren, por ejemplo, si nos vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, vemos como a la luz de este versículo, Timoteo era ya la tercera generación de hasta 5 generaciones que podemos encontrar que Pablo pues menciona en este texto. Y dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Miren, desde Cristo hasta estos otros hombres, hay 5 generaciones que podemos encontrar en este versículo. Estaba Cristo, evidentemente que había llevado la palabra hasta Pablo, está el apóstol Pablo, Timoteo, los hombres fieles y aquellos otros a los que estos hombres les enseñarían. Es decir, 5 generaciones y todas desde Cristo, recibiendo y transmitiendo la palabra de Dios una a la otra, así sucesivamente. Y amados hermanos, así es como ha de continuar. Nosotros también tenemos que discipular con la palabra y hacer que otros conozcan, para que luego ellos también a su vez igualmente puedan discipular, puedan enseñar así a otros y de esa manera ser todos partícipes de esta obra tan preciosa y tan grande como es trabajar para la extensión del reino de Dios. Y la segunda y última característica con la que queremos cerrar nuestra serie es temblar ante ellas, temblar ante la palabra de Dios. Miren, hermanos, amigos, no es casualidad que estemos terminando este estudio haciendo mención a esta última característica. Como ya decíamos al inicio, ya hace unas cuantas semanas de nuestro estudio, como también lo estábamos diciendo al comienzo de hoy, esta serie, ¿verdad? Esta pequeña serie que hemos podido estudiar y que deseamos que en la misericordia de Dios, pues ustedes hayan podido aprender, nos ha hablado acerca de nuestra obligación, la obligación que todo cristiano tenemos con la palabra de Dios. Y cuán importante es incidir en este punto tan concreto, en que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Miren, esto no es un libro más.
y su contenido no tiene nada que ver con cualquier palabra o cualquier idea que pudiera surgir de cualquier mente humana. Por muy capacitada que esa persona pudiera estar, no tiene nada que ver. Nosotros tenemos en nuestras manos, a nuestro alcance, la revelación misma y la verdad única de Dios. ¿Entendemos lo que esto significa? ¿Sabemos cuál es el valor que esto tiene? Tenemos ni más ni menos que la revelación, la verdad del único e inigualable Dios verdadero. Aquel que es creador, soberano, que es dueño y señor de todo, hermanos, absolutamente todo, ya sea visible, nos dice la palabra, o invisible, todo le pertenece a Él. Miren, ustedes saben que hay muchos museos en el mundo, principalmente los más importantes museos del mundo, que coleccionan escritos únicos. Principalmente son primeras o únicas copias de escritos que fueron redactados por hombres que se han tenido en consideración en la historia por su influencia dentro de algún ámbito. Pero ¿saben una cosa? Ni aun la suma de todos ellos alcanzan a tener el valor y la grandeza que solo la Biblia, la palabra de Dios, tiene. Por un lado, tanto por la procedencia de la Biblia, como por su contenido, por su mensaje. Y es que es importante, es muy importante, que entendamos que la Biblia contiene una revelación y una verdad única que tienen que ver tanto con Dios como también con nosotros. Y miren, no hay ser humano que haya sido o que sea creado que quede fuera de la influencia que el contenido de la palabra de Dios tiene. Ningún ser humano, ni de los que han existido, ni existen, ni existirán en la voluntad de Dios, queda fuera de la influencia que el contenido de la palabra de Dios tiene. Por lo tanto, como diríamos coloquialmente, ¿verdad? Esto no es una cosa de juego, ni nada que podamos tomarnos a la ligera cuando tratamos con ella. Porque además, queramos o no, ella nos afecta. Y miren, más allá de la consideración que luego cada uno de nosotros pueda tener, la Biblia nunca dejará de ser lo que realmente es muy a pesar nuestro. La palabra de Dios. Por ello, nosotros que la hemos recibido y la estamos conociendo, haríamos muy bien si tomáramos la palabra de Dios como por ejemplo lo hacía Isaías, el cual Isaías fue un hombre humilde, un creyente humilde, un siervo que sin embargo tomaba muy, pero que muy en serio, tanto a Dios como a su palabra. Y así, por ejemplo, en este famoso capítulo 6 de Isaías, no lo vamos a leer, pero yo les invito a que lo hagan. Ese famoso capítulo, vemos donde Isaías, ¿verdad? Donde Isaías dice, cae temblando como muerto cuando él ve la presencia de Dios y escucha, ¿verdad?, la poderosa palabra de Dios. Miren, Dios mismo busca a aquellos que ante Él y ante su palabra tengamos esta misma consideración, que lo tengamos en alta estima y de tal manera sea esta consideración que incluso nosotros temblemos ante su palabra. En Isaías capítulo 66, en el versículo 2 leemos, mi mano hizo todas estas cosas, está hablando Dios, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios, queridos hermanos, ha engrandecido su palabra, y lo ha hecho tanto como su propio nombre. Leemos en el Salmo 138, 2. Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Por lo tanto, queridos hermanos, su palabra, la palabra de Dios, no puede ser para nosotros cualquier cosa,
si realmente tenemos en consideración y temblamos ante el nombre de nuestro único y gran Dios. Queridos hermanos, apreciados y amados hermanos, acabamos este estudio, pero lo hacemos deseando que realmente pueda servirnos a cada uno de nosotros para, si cabe aún más, entender y tener claro cuál es nuestro compromiso, cuál es nuestra obligación con la palabra de nuestro Dios, si es que realmente Él, decimos, es nuestro Dios y Salvador. Terminamos y lo hacemos también animándolos con la misma exhortación que el apóstol Pablo dejaba a su amado hijo Timoteo. Entre tanto que voy, le decía a él en 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Queridos hermanos, entre tanto que vivamos cada día, también nosotros ocupémonos en leer, en estudiar, en meditar, en exhortar y en enseñar a través de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude. Recuerden todas estas características, ténganlas siempre presentes en su mente. Pidan a Dios que les ayude a vivir, ¿verdad?, ligados por completo a Él a través de su palabra, obedeciendo por completo su palabra. Dios mediante, nosotros nos volveremos a ver próximamente, si Dios quiere, para poder seguir conociendo un poco más a nuestro Dios, precisamente mediante el estudio y la meditación de su palabra. Que el Señor los cuide y los guarde, y que tengan en su voluntad una buena semana. Amén.